minutos. Muchísimas gracias por preferir a la televisión pública, por sintonizar el canal 7 y por supuesto por estar con nosotros aquí al mediodía. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy importante para la familia ecuatoriana, pero antes queremos mandar toda la vibra a la selección ecuatoriana de fútbol, que hoy tiene su encuentro deportivo con la selección de Brasil en estas eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Desde aquí a ponerle toda la fuerza y a ponerse la piel de la selección para a las 19:45 mandar toda la energía positiva hasta Brasil. Pero ahora sí entremos en materia. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, delicado, como lo dijimos ayer en nuestro programa. Es un tema que está relacionado con los delitos sexuales. Y hay que hacer una diferenciación en esta materia porque las sanciones que estipula el Código Orgánico Integral Penal son diferentes. Por un lado, en el caso de abuso sexual y por otro lado, en el caso de las violaciones. Ya la Fiscalía participa activamente en la detección de este tipo de casos, hace seguimiento, pero es muy importante visibilizarlos para que este tipo de delitos no sucedan más en nuestro país. Escuche el siguiente dato, amiga y amigo televidente. A nivel mundial, según un informe de septiembre de 2016 de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres han declarado haber sufrido en algún momento de su vida un delito de tipo sexual. Así que por eso es tan importante que nosotros en esta jornada hablemos de este tema. Le invitamos desde ya a participar activamente. En minutos estaremos abriendo las líneas telefónicas, pero comencemos con un reportaje que hace esta diferenciación y también ya nos plantea un poco sobre las sanciones que están vigentes en todo el territorio nacional. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Al Mediodía. La Fiscalía revela un dato alarmante. Según las investigaciones, entre el 85 y el 90% de los agresores en los delitos sexuales son parte del núcleo intrafamiliar o conocidos de las víctimas, siendo la mayoría de estas niñas, niños y adolescentes, cuyos victimarios aprovechan su edad, género, fuerza física y el tipo de relación que tienen para sacarles ventaja. En este punto, es importante hacer una diferenciación entre estos delitos para que la ciudadanía conozca qué implican y cuáles son sus sanciones. El abuso sexual es un acto de naturaleza sexual pero sin acceso carnal. Tiene como elemento principal una relación de poder, por ejemplo, en el ámbito educativo, laboral o religioso. Se utiliza el miedo y la amenaza para propiciar un hecho sexual. En estos casos, el Código Orgánico Integral Penal cita las siguientes sanciones. La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero si la víctima es menor de 18 años de edad o una persona con discapacidad, el victimario será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Las investigaciones de los delitos de abuso sexual infantil se desarrollan en las unidades especializadas de violencia de género de la Fiscalía. No es necesario que la denuncia sea ingresada por un familiar. Cualquier persona puede hacerlo, incluso los profesores o las personas particulares que se encargan del cuidado de los menores. La violación es un acto que tiene como finalidad el acceso carnal, ya sea con el ingreso del órgano masculino, con objetos o los dedos, por cualquiera de los canales de entrada que tiene el cuerpo humano, masculino o femenino. En este delito la víctima no puede defenderse, es amenazada o intimidada por su agresor y puede estar en estado de inconsciencia. En el artículo 167 del COIP, el estupro es sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí algunos indicadores que pueden sugerir un posible delito sexual. Lesiones o sangrado en el área genital o anal. Infecciones de transmisión sexual. Embarazo temprano. Ropa interior inexplicablemente manchada de sangre o rota. Juegos sexuales y conversaciones específicas sobre el tema inadecuados para la edad. Esto en el caso de que sean menores de edad, ya que ellos suelen tratar de replicar lo que están viviendo. Frente a estos delitos, será importante que cuando la víctima se anime a narrar su experiencia de abuso en el ámbito sexual, sea escuchada y se hagan los esfuerzos necesarios para que el victimario reciba la sanción correspondiente. 12 de la tarde con 7 minutos, 1 hora menos en territorio insular, y le invitamos a participar activamente en este espacio. De inmediato ponemos los números en pantalla: 3970-813, 3970-822, el contacto directo acá al estudio de Al Mediodía, pero también podemos emplear las redes sociales para ese contacto tan importante en el que usted puede mandarnos ya sus preguntas y sus comentarios. Estamos en Facebook, en vivo para todo el planeta. Tenemos contacto desde España, desde Italia, porque nuestros compatriotas también siguen de cerca lo que pasa en nuestro país. Y por supuesto con el hashtag Al
mediodía, si usted también utiliza la red social Twitter. Así que desde ya, invitados a participar, tenemos una hora entera de programa para hablar sobre este tema. Y como siempre, tenemos dos invitados que nos van a permitir abordar todas las aristas, todas sus preguntas. Saludamos de inmediato a Mauricio Batallas, él es terapeuta familiar sistémico. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Y también al doctor Rubén Aguirre, él es abogado en libre ejercicio. Muchísimas gracias por estar aquí, los dos presentes. Un tema bastante delicado, lo hemos dicho. Hay una tipificación que está vigente desde el año 2014 en el Código Orgánico Integral Penal con sanciones claras, puntuales, pero según comentábamos mientras veíamos la nota, todavía hay precisiones que deben hacerse en este tema. Delitos de tipo sexual son frecuentes en nuestro país. 1 de cada 6 mujeres aproximadamente ha sido víctima de un tipo de delito, pero también hay que hablar de los hombres y lo comentábamos tras cámaras. Bienvenido, Mauricio. Sí, de hecho, plantear el abuso, el acoso, la violación como tal, es un proceso muy complicado. E inclusive dentro del ámbito psicológico, cuando vemos a un niño o a una niña, e inclusive pares adultos, cuando dicen haber sido violados, no hay una manera de determinar como tal. Claro, dentro del ámbito psicológico nosotros podemos ver ciertos parámetros que están dándonos muestra de esto dentro de la clínica, pero dentro de la ley, y ya lo dirá el doctor, es un poco más complicado de determinar si es que fue o no fue, o en qué escala está, si es acoso, si es abuso, si es violación, si, en qué mismo se encuentra el estado del acto perpetrado. Podría ser que en nuestro país y tal vez a nivel mundial, la mayoría de las víctimas recurre primero donde la orientación psicológica que donde la parte que tiene que ver con la judicialización de este tipo de causas. En nuestro país, solo el 15% de los casos llegan a una denuncia, llegan a una demanda a las instancias correspondientes, en este caso la Fiscalía. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. A ver, yo creo que antes debemos un poco diferenciar los 3 tipos de casos que especialmente se da sexualmente. El primero es la violación, que es la penetración del miembro viril, ¿no es cierto?, total o parcial, o de objetos por cualquiera de las cavidades corporales. Eso viene siendo la violación. Y de ahí viene la siguiente figura sexual, que es muy frecuente también, el estupro. Que el estupro no es, si bien es cierto, es haber tenido la relación sexual, pero es haber tenido la relación sexual consensuada. Es decir, la otra parte sí accedió, sea por enamoramiento, sea por seducción, sea por engaño o lo que sea, pero accedió. ¿Cuál es la diferencia? Que se da eso cuando son, primero, quien la comete es mayor de 18 años. Y segundo, cuando la persona es menor de 18 años, pero mayor de 14. Así haya accedido, la ley da no como violación si es que fue consensuada, sino da como estupro. Y de ahí lo típico que es el abuso sexual, es decir, pedir acciones o cosas de carácter sexual que no tengan nada que ver con la penetración del miembro viril por ninguna de las cavidades corporales. Esos son los 3 tipos de delitos. ¿Por qué generalmente no suele denunciarse? Porque a veces sucede, o la mayoría de casos sucede, que quien comete estos actos es quien está cerca de la persona, quien tiene un grado de familiaridad, un grado de amistad, o cualquier tipo, o es una persona que mal o bien la conoce. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Prefiere no denunciar. Y otro factor importante, que bueno, indudablemente el especialista lo dirá, es la vergüenza. Porque muchas veces el agresor domina de tal forma al agredido, claro, que le hace creer poder, que ¿no? Es por culpa de ella. Además, darémonos cuenta de la sociedad machista. Así. Todavía hay gente que piensa que fue violada porque, claro, si se ponía esa minifalda, ¿cómo no le van a violar? O sea, cosas absurdas, cosas que realmente deberían pertenecer no al siglo pasado, sino a siglos pasados, pero que todavía el hombre ecuatoriano, que venimos de una sociedad machista, vemos así. Entonces, por todo eso es hecho, y para no revictimizar a la persona que sufrió este tema, muchas veces esta persona prefiere no denunciar. El miedo, veíamos, uno de los factores importantísimos, y en la nota hacíamos mención, y estaba estipulado en la ley, la amenaza, la intimidación y tal vez el decirle a la víctima que si en esta vez pasó, podría repetirse. O sea, hay una relación de poder clara y hay un miedo en el contexto también. Vergüenza, culpa y miedo, los 3 factores fundamentales para opacar a una persona. Desde ahí cualquier cosa puede suceder. Cuando yo tengo vergüenza, yo no quiero exponerme, yo no quiero que los demás sepan porque siento culpa de que a lo mejor inclusive yo disfruté. Una de las cuestiones que se ve normalmente en estos casos es que la víctima se dice a sí mismo, es que yo no quise, pero a lo mejor yo lo provoqué. Yo no quise, pero a lo mejor yo lo provoqué. Y como yo lo provoqué y hasta inclusive yo lo disfruté quizás,
entonces la persona se siente opacada con esto y aquí tiene vergüenza, tiene culpa por haberlo permitido, pero además tiene miedo de que los demás le sancionen. Uno de los factores importantes en que la víctima pueda avisar, pueda decir, pueda hacer visible todo esto, es que le crean. Y lo que más sucede es que en principio no le creen. No, tú has de haber estado pensando, esto no sucede porque los primeros casos que se dan, o la mayoría de casos que se dan, son intrafamiliares. Como bien decía el doctor, tiene que haber esta condición de que no haya sorpresa para la víctima. Yo soy amigos, me relaciono muy bien, pero te pido ciertos favores que no son mal vistos, inclusive vamos a ver pornografía, vamos a conversar de algunas cuestiones sexuales, hago chistes sexuales, te toco por ahí nada más, pero luego me alejo, ingreso al baño donde tú estabas. En estos casos no hay sorpresa para la víctima. Y cuando accede directamente y empieza a pedir estos favores sexuales, la otra persona, la víctima, dice, yo no quiero, pero como nos llevamos muy bien, déjate nomás y vivamos nomás así. Una vez que se dio el primer acto, todo lo demás va a darse por vergüenza, culpa o miedo. La participación del público es importante. Damos paso a nuestra primera llamada de la tarde. Ana María nos contacta desde Quito. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente a mí me pasó esto cuando yo era una niña. Y yo tenía miedo contarle a mi padre porque mi padre es un hombre muy agresivo. Si él hubiese sabido que mi tío quiso abusar de mí, yo creo que él le mataba a golpes. Entonces yo tenía terror de que mi padre fuera a la cárcel, no de que le maltrate a mi tío, porque yo creía que era justo que alguien haga algo, pero no podía hablar. Y eso fue muy difícil para mí. Ahora soy una persona que tengo 45 años y creo que todavía me afecta cuando hablo de esto, a pesar de que recibí ayuda psicológica. Gracias. Ana María, entendemos la situación. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia. El dolor puede permanecer años, décadas en una persona. Y bajo esta circunstancia, más adelante también estaremos hablando sobre las recomendaciones. Pero mientras tanto, es importante lo que ella dice. Yo tenía miedo y es lo que estamos tratando en este momento. ¿Cómo hacer para que las personas que viven este tipo de situaciones acudan a las unidades especializadas, en este caso de la Fiscalía, donde ya me imagino, y después de algún tiempo de trabajo, debe haber gente que está capacitada, sobre todo para algo muy importante que usted dijo, doctor, la no revictimización? Así es. A ver, actualmente la Fiscalía tiene gente especializada en estas unidades de violencia sexual, llamémosle así, en donde lo que se busca es no revictimizar a la persona que ha sido objeto de este tipo de hechos, ¿no es cierto? ¿Qué implicaría la revictimización para que la gente en casa no se volver a repetir? Llamarle a versión no una, llamarle a versión 5 veces, no hacerle un examen ginecológico una vez, sino 3 o 4 veces. Entonces estoy repitiendo, no permitiendo, por ejemplo, que yo en calidad de abogado a la víctima empiece a hacerle preguntas que van en contra de su honra. Como dijo el doctor, ¿le gustó? ¿Disfrutó? ¿Accedió? ¿Por qué estuvo con él? ¿Por qué se quedó a dormir? ¿Le provocó? O sea, ¿le provocó? ¿Por qué tomó con él? ¿Por qué si ya le vio que le empezó a hacer proposiciones deshonestas, usted no salió? Es decir, eso es una forma de redivictimizar. Las personas debemos de entender que si el otro ser humano indica que no, es no. Y si alguien tiene relaciones sexuales, aun cuando esa persona dice no, lo que está cometiendo es un delito. ¿Cuál? Violación. ¿Sí? Entonces, justamente las fiscalías especializadas lo que busca es que la persona que ha sufrido este delito no vuelva a sentirse agredida en su cuerpo y mucho menos menospreciada o que le hagan creer que ella es la culpable. Claro, yo creo que después de la denuncia y de todo el proceso penal es indudable y totalmente necesario que vaya donde un psicólogo, donde un psiquiatra para que le ayude a hacerle entender que ella no es la culpable de este hecho, que el culpable está tras las rejas, pero también lo que sí creo que se debe hacer es que a la persona que ha cometido este delito se lo debe denunciar y se lo debe meter preso. Y claro, como decía la amiga televidente, yo tenía temor de que mi padre lo mate, ¿no es cierto? Quizás no lo hubiera matado, pero sí lo hubiera hecho pagar la pena que la ley estipula para este tipo de delitos, que va de 19 a 22 años, que es una pena bastante fuerte, ¿no es cierto?, la violación. Entonces, yo creo que sí debemos denunciar
¿Por qué? Porque es la única forma de frenar a estos agresores. Porque recuerden que el agresor en violación lo puede volver a repetir. Así es. Quizás con su hermana, quizás con una prima, quizás con una cualquier sobrina otra o persona. con cualquier otra persona. Entonces, la única forma de frenar este tipo de actos es llevándolos a la cárcel para que paguen una pena por el delito cometido. Mauricio, el doctor hace precisión en que este tipo de casos debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. Por supuesto. ¿Quiénes deberían intervenir? Como bien se dijo, el psiquiatra, el ginecólogo en el caso de mujeres, un sexólogo en el caso de hombres y mujeres, psicólogo, psiquiatra, neurólogo en el caso de que haya habido otro tipo de manifestaciones, médico, el cuerpo de abogados que estén a cargo del asunto. Pero más allá, la familia. Hay un conflicto nuevamente aquí. Si es que el tío fue el perpetrador de esto, ¿qué sucede? ¿Le amo porque es mi tío o le odio porque me violó? ¿Cómo manejo esto? Cuando el padre es el perpetrador, cuando el padrastro inclusive, que es uno de los factores de riesgo, cuando sucede esto, ¿cómo yo me voy a relacionar? ¿Voy a decir, te amo porque eres mi tío, porque eres mi padre, o eres mi figura de ley? ¿O te voy a odiar por todo lo que estuve recibiendo de ti, esa manipulación que he recibido? Y más allá también, el qué dirá la gente podría ser un factor importante, que dirá la sociedad. El temor, la vergüenza. El ¿no es temor, cierto? la Indudable. vergüenza. Pero casi siempre cuando estamos hablando de pedofilia, cuando estamos hablando de un problema con niños, el problema no se da en los niños, el problema se da en los padres, de que yo no quiero que se vea que mi hijo ha sido maltratado, o inclusive si es que es mi pareja el perpetrador, en el caso de una mujer, si es que es mi pareja el perpetrador, yo no quiero que esta persona se vaya, por tanto prefiero mantenerle a dejar que se vaya. Entonces, inclusive, bajo mi autorización, permitir la violación. Y eso tiene consecuencias a futuro terribles. Yo solamente quisiera puntualizar en función de la llamada de la señora Ana María. La sexualidad nos atraviesa. Perinatal, postnatal, nos atraviesa la sexualidad hasta el día que nos morimos. Una afección en este sentido nos daña totalmente. Durante toda la historia de nuestra vida nos hacemos más suspicaces, no tenemos forma de llegar, nos daña nuestra vida sexual como tal, y esto genera algunos factores incómodos, al menos, y también genera problemas para la siguiente generación de la persona que ha sido perpetrada. Vamos a saludar en este momento con Jenny, que nos sintoniza desde Cuenca, desde el sur del país. Muy buenas tardes. Jenny, ¿está ahí todavía? Le escuchamos. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, Jenny? Le escuchamos. Gracias por su llamada. Muchas gracias. Yo cuando tenía 16 años, tontamente pensé que mi novio no me quería hacer nada y le di una posada en mi cuarto. Y pasó lo que tenía que pasar, me violó. Desgraciadamente mi mamá era muy católica y no le avisé nada, sino que tuve que casarme con él. Sí, claro que éramos enamorados, pero no quería como para casar. Ya nos casamos, tengo 33 años de vivir con él. 10 años no ha vivido al lado mío, pero mi pregunta es cuando tenía mi niña, mi tercera niña tenía año y medio, nos acostumbramos a que le podíamos bañar en la ducha a cada uno. Entonces él, como yo tenía 2 niños más, entonces él me ayudaba en bañar a la niña. Una de esas oí que la niña lloraba y le pregunté que qué le había hecho. Me dijo nada le hice. Le cogí a la niña, le arranché de ahí y yo que le veo a la niña sangraba. No le dije, por supuesto le reproché, le dije que por qué le había hecho, me negó, me dijo que, bueno, y no sé, ahora tiene ya 26 años. Y yo, ¿cómo puedo decirle cuando se case, está en hecho de casarse? Decirle a mi hija que pasó eso, o tengo que quedarme callada. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Y nuevamente gracias a usted y a todas las personas que nos ven por contarnos este tipo de experiencias. Estamos aquí para orientar de cierta manera, pero también agradecidos porque es muy complicado hablar de este tipo de temas. ¿Qué le podemos decir a Jenny? Nuevamente vemos este caso donde, ¿qué le digo si es la pareja
¿qué le digo si es su mismo padre el que hizo esto? Pero hay algo más allá, el concepto mismo. La hija de Jenny ya es una señorita que es una señorita joven en realidad y está entrando a toda su edad productiva como tal. Y la virginidad, que es lo que más en este caso está tratando de cuidar, la virginidad no está en el acto mismo, la virginidad está mucho en la mente, en cómo está viviendo, cómo está experimentando su sexualidad. Si pasó eso en ese tiempo, pues quizás hay que dejarlo en ese tiempo, por ahora, porque ya estamos hablando de una joven adulta, de una joven que está entrando en su etapa adulta. Por tanto, retomar y decir es que esto sucedió, a lo mejor va a dañar mucho más que dejarlo ya en el pasado y permitirle que tome su vida de hogar, tome su vida sexual, de matrimonio, de pareja, con hijos, y permitirle que viva lo demás de su vida, teniendo, inclusive si es que no lo conoce, teniendo su vida como debe vivirla nada más. Porque como digo, la virginidad como tal no está en el acto sexual mismo, sino en cómo yo lo siento, cómo siento mi vida. Y si sucedió y la niña no tuvo conciencia de esto, quizás es mejor dejarlo en el pasado y permitir que la vida de ella continúe en su relación de pareja que está formando. Antes de darle paso a otra inquietud que tenemos a través de las redes sociales, doctor, los casos de abuso sexual, de este tipo de delitos sexuales en términos generales, prescriben, pasa algún tiempo y ya no se pueden denunciar. Esto pasó hace 26 años, lógicamente, pero ¿cuánto tiempo puede pasar para que en efecto la justicia intervenga? A ver, indudablemente prescriben las acciones, por eso es necesario incluso que en forma inmediata se realicen las denuncias y además de la prescripción, que es un factor secundario, las pruebas desaparecen. Claro. O sea, lo más importante es que en forma inmediata se realicen las pruebas, los exámenes respectivos, ginecológico, ADN, si es que habría muestras de líquido seminal, porque acuérdense en que la violación es un delito y los delitos deben ser demostrados, porque también muchas veces ha sucedido que se acusa de violación a un inocente, con el único fin de causarle daño. Se acusa de violación a una persona que jamás cometió este delito. Perdón, por favor, a la amiga televidente, pensemos que realmente Dios no le violó. ¿Cómo vamos a saber eso si nunca se realizaron los exámenes necesarios? Lo importante hasta para saber si hubo una violación y no es haberle hecho los exámenes necesarios para que un experto en la materia diga en efecto hubo una penetración y del miembro viril o de cualquier otro miembro que produjo eso. Y por eso yo concuerdo con lo que dice el doctor, que quizás es preferible no decirlo porque además nunca nadie va a saber la verdad, más que los que estuvieron en ese cuarto, que es una niña de 3 años que no tiene conciencia, y este tipo, ¿no es cierto? Claro. Que suponemos lo peor de él. Pero si no pudimos demostrar, no es un delito, y por eso los delitos deben demostrarse, debe hacerse en forma inmediata, ese instante, ese momento. Excepto, indudable, si es que sigue o continúa este tipo de agresiones o violaciones, ¿no es cierto? Recién hubo un caso en un colegio pues, donde continuaban estas agresiones, entonces, claro, se le pudo demostrar y se pudo probar, pero quizás si hubieran tratado de denunciar a los alumnos 25 años después, no hubieran tenido mayor prueba, claro, y hubiera salido inocente el culpable. Solo para cerrar este círculo, para cerrar esta llamada telefónica, yo creo que nuestra amiga televidente necesitaría, nunca es tarde para recibir apoyo psicológico, dado que el inicio también de su vida matrimonial estuvo marcada por un encuentro de este tipo, ¿no? Aquí se da un factor que ya es recurrente. Las personas que han sido violentadas sexualmente tienden a continuar el mismo patrón de conducta en su vida futura. Tienden a continuar, y esto a través de sus generaciones inclusive. ¿Qué sucede? Y quizás nos faltó preguntarle, ¿continúa con esta persona en una relación de pareja? Porque si continúa, entonces también le está dando el derecho a continuar con las mismas acciones. Legitimando. Legitimando. No, que no vivía 10 años, dijo. Que ya había dejado que no vivía. Ah, entonces yo no escuché esta parte, pero si es que pero ya es válido también para la gente que se encuentra exactamente, bajo las circunstancias. quien está quedándose ahí y luego dice, sí, está ocurriendo esta violación, bueno, ¿por qué permanece? ¿Cuál es el sentido de ganancia que está teniendo para quedarse en ese estado? Tenemos, ya lo dijimos también, la transmisión en vivo por Facebook, y precisamente desde esa red social nos llega la siguiente inquietud. Yarri Conza nos dice, en Ambato hay un caso de intento de violación por parte del padrastro a una menor y la madre no lo denuncia, pero los familiares de la madre sí lo hacen ante la Fiscalía de Ambato. Pero ellos le dicen que tienen que ir todos los días para que la Fiscalía continúe con el proceso. La pregunta es, ¿la Fiscalía está en la responsabilidad de averiguar de oficio o no? Muchas gracias por su tiempo. A usted, Yarri, más bien muchas gracias por su confianza. A ver, la respuesta es muy sencilla. La violación es un delito de acción pública. Y al ser de acción pública, el dueño de la acción penal es la Fiscalía.
Es decir, es la Fiscalía la que debe hacer todas las pruebas necesarias y pertinentes para meterle preso a quien cometió este delito. No hace falta que los familiares vayan. La Fiscalía de oficio, y si el fiscal no está haciendo su trabajo, presenten una queja para que ese mal elemento sea destituido y venga una persona que haga su trabajo. Recordemos que los de acción pública es la Fiscalía, el Ministerio Público, la bendita pública, quien debe representarnos y quien debe actuar como abogado de la víctima. No hace falta que vayan, porque eso es justamente una nueva victimización a esa persona, claro que tener que ir a rogar por justicia. Claro. Entonces, la Fiscalía es la que se debe encargar porque es de acción pública. Si fuera estupro, es de acción privada y ahí sí tiene que ser presentada y continuar la acción la persona privada. Pero aún así, la Fiscalía también es la que se encarga de hacer todas las diligencias. Ahora vimos en la nota que puede presentar la denuncia un familiar, Cualquier puede persona que presentar conozca el también hecho. una persona que está dentro del círculo cercano, incluso aquellas personas que están cuidando a los menores de edad de tipo privado y también los profesores en el ámbito educativo. Así que muy importante, estamos dando algunas recomendaciones que usted no se puede perder. Si tiene más inquietudes, envíenoslo a través de las redes sociales y por supuesto el contacto telefónico 3970-813, 3970-822. Tenemos tiempo para más, quédese con nosotros, esto es Al Mediodía. Muchas gracias por su sintonía y también por contarnos sus experiencias. Vamos a comenzar este bloque con una llamada telefónica. Saludamos en este momento a Luis. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le escuchamos. Disculpe, le estoy llamando porque hace unos 5 meses aproximadamente pasó un caso con una sobrina mía que vive en el recinto Palma, parroquia Silame, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Sucede que el señor que cometió esa violación, se puede decir, porque ella es una niña menor de edad, está estudiando en el colegio, pero no es mayor de edad todavía. El señor es de la tercera edad el que cometió ese error, o ese abuso sexual particularmente. Bueno, entonces como mi hermana vive allá en la sierra, me comunicó y yo me trasladé para allá para ver qué se podía hacer. Ni los policías, ni la autoridad pertinente del cantón Alausí no hicieron nada prácticamente. Le dijeron que ella se ha ido con él de su buena voluntad. Entonces, actualmente ella, se le hizo el examen y presentó lo que pasó en la violación, pero quedó en eso. Y nos trasladamos hasta Riobamba y hablamos con la doctora que está encargada ahí de la máxima autoridad de Riobamba. Pero no nos dijo nada, dijo que regresemos a la UCI, que a la UCI nos van a dar atención. Y regresamos a la UCI, en la UCI nos dijeron que no, que eso, que vaya a la DINAPE. Total, nos hicieron pasar bastante tiempo, no logramos nada. El señor se sigue ahí porque dice que es de la tercera edad. Él no puede pagar ningún tipo de condena que la ley a él lo ampara. Como nosotros, o sea, en mi caso, yo no soy ni abogado ni nada. Entonces, nosotros desconocemos de eso, pero ahora que estoy viendo el programa, y a mí sí me indigna de ver que, por ejemplo, ya porque es de la tercera edad o tiene su posibilidad, puedan abusar de las personas a lo mejor de escaso recurso económico. Perfecto, Luis. Y queda en eso. Y a veces yo, por ejemplo, yo veo el sufrimiento de mi hermana, pero no se puede hacer nada más. Ahora parece que ese señor le sigue presionando a la niña para poder seguir viéndole, para poder seguir haciendo lo que vulgarmente él lo hizo. Gracias, Luis. Creo que son algunas cosas que debemos despejar, dudas que son válidas y que tal vez son comunes al interior de las familias ecuatorianas. ¿Le exime en algún tipo de sanción en el que sea la persona de la tercera edad, doctor? De ninguna manera. A ver, si es que la niña, que entiendo yo es mayor de 14 años y menor de 18, accedió a tener relación sexual, en efecto, no es violación. Sin embargo, sí cometió un delito. ¿Cuál? El estupro. ¿Por qué? Porque el señor es mayor de 18 años y a base de engaños, ¿no es cierto?, tuvo relaciones con ella.
así ella haya accedido, él comete el delito de estupro. El hecho que haya sido mayor de 65 años o tenga 68 años o la edad que tenga, no le exime del delito. Lo que tiene que hacer es presentar la denuncia en la fiscalía, indudablemente agregar los exámenes que de lo que le entendí ya los tiene, y esta es una denuncia de carácter privado. Es decir, así el fiscal conozca, no puede continuar con la acción si es que no hay una denuncia. Entonces, como entiendo yo, la mamá de la menor está dispuesta a presentar la denuncia, debe presentarla en la fiscalía, presentar los exámenes respectivos, pedir la versión de la niña, pedir la versión del agresor, y luego la fiscal tendrá que llamarle a juicio, y yo le aseguro que en sentencia este individuo va a ser condenado, porque ese es un delito. Ahora, si es que la menor no accedió a tener relaciones sexuales con él, indudablemente ahí sí nos vemos en el caso de una violación. Claro. Y al igual, el procedimiento va a ser el mismo, y esta persona, si sea mayor de 65 años, tenga 68 años o la edad que tenga, tendrá que ir a la cárcel. Y les voy a dar un ejemplo, el presidente de la Federación de Fútbol, me parece que es una persona que fue sentenciada de mayor de 65 años, sin embargo está siendo sentenciada. Estoy poniendo como ejemplo no porque sea culpable o no, eso no, sino simplemente que así sea mayor de 105 años, va a tener que pagar una sanción, si es que sale culpable, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la edad no tiene nada que ver en este tema. Ahora, indudable, mientras procede la investigación, la instrucción, muy probablemente el juez le dé unas medidas, no que esté en la cárcel, sino medidas sustitutivas, es decir, que esté en su domicilio mientras dure el juicio. Pero cuando sale la sentencia, sale de la casa a la cárcel. O sea, mientras dura el proceso y mientras no existe una sentencia en firme, él estará en la casa, pero posteriormente va a ir a la cárcel. Y además, si está en la casa, no es que esté en libertad, está con prisión domiciliar. Muy probablemente esto va a suceder con esta persona de Alausí que ha cometido el delito. Y si nuevamente las autoridades de Alausí no están haciendo lo que deben hacer, no están actuando conforme a derecho, conforme a la ley, tenemos los órganos suficientes para presentar las quejas. Si es a la policía, a la Comandancia General de la Policía o al Ministerio del Interior. Si es la Fiscalía, a la Fiscalía General del Estado. Y si es del juez el que no está haciendo nada, que no creo porque todavía ni siquiera el juez tendría conocimiento, pero aún así, si en su momento no hace nada, al Consejo de la Judicatura. Aquí la ley nos permite hacer valer nuestros derechos y a estas personas que cometen este tipo de delitos, llevarlos donde deben estar, la cárcel. Mientras esto sucede, Mauricio, nos decía el amigo televidente, es lamentable porque esta persona parece que sigue en el círculo tal vez cercano a la chica. ¿Cómo hacer para distanciar hasta que pues pase toda esta parte del ámbito judicial? Eso es lo interesante. Psicológicamente, ¿por qué se han quedado ahí? ¿Por qué no le han apartado a la chica? ¿Y por qué no le dan el ámbito de credibilidad a ella? El tío está, amable televidente que llamó, está pensando en este proceso. Pero habrá que ver si dentro del ámbito familiar, qué complicidad hay, porque nadie se acerca. Dijimos antes que las personas que van a cometer un acto debe tener la condición de no sorpresa. Es decir, tiene que estar muy cerca, porque si no lo otro ya sería un daño físico, inclusive una violación donde yo no le conozco. Pero en este caso a una niña hay la llegada, hay firme llegada, hay posibilidad de entrada a la casa y que no se ha parado. ¿Por qué no se ha parado? ¿Por qué no se ha puesto ahí un alto a este hombre? ¿Por qué no se le ha alejado a la niña a otro espacio? ¿Hay alguna complicidad? Quizás se nos hace pensar, a mí por lo menos se me hace pensar, ¿qué es lo que está sucediendo dentro del ámbito familiar? Porque no le creen totalmente, hacen todo lo que se está haciendo, pero no hay una credibilidad como para separarle. Te voy a poner en otro lugar donde esté separado de este hombre. Aquí, y esto suele pasar en las familias, donde la complicidad, el no te creo, la culpa, la vergüenza, y al final termina la niña como la culpable. ¿Por qué? Porque la ley no avanzó como ella esperaba, hasta que un punto dicen, ya no hago nada. Como no se hizo nada, entonces, ¿quién fue el culpable? Si la otra persona no terminó siendo culpable, ¿quién termina siendo culpable? Soy yo, la persona, la víctima termina siendo la culpable de todo el proceso, inclusive nos hiciste perder tiempo, fuimos a la fiscalía, hicimos todo lo que pudimos, no hubo nada, a lo mejor tú mismo dijiste, y por ahí las voces que se escuchan de, no, se ha de haber dejado, ella misma la ha de haber estado provocando. La niña se queda apartada. Por tanto, estos factores de riesgo sociales donde la ley a veces se queda y dice, necesito que pongan todos los elementos de juicio, no se llega a estos elementos de juicio y finalmente se queda impune. Y aquí
yo termino siendo el culpable. Y se repite el caso. En la siguiente nota preparada por nuestra compañera Gisela Poveda vamos a ver algunos signos que tal vez nos podrían dar el indicio de un posible caso de abuso o delito sexual de manera general. Así que preste mucha atención porque tal vez esto podría estar pasando más cerca de lo que usted cree. Los niños, niñas o adolescentes que han sido o están siendo abusados sexualmente muchas veces muestran síntomas que no son específicos ni exclusivos del abuso, sino que se asemejan a otro tipo de trauma, como maltrato físico o emocional. Sin embargo, hay ciertas señales que hacen sospechar que algo más está ocurriendo, según nos explica la psicóloga Laura Díaz. Por moretones, forma de vestirse, por un poco tartamudeo, ¿verdad? Y psicológico, un poquito con miedo, con temor, alejamiento en el ámbito escolar, ¿verdad? Son muchos factores que nos indican que hay un posible abuso sexual. Dificultad al caminar, rechazo al quedarse solo con una persona en particular, manchas en la ropa interior y conductas sexuales impropias de la edad del menor son otras señales que los padres deben poner atención. Empezar a titubear al caminar un poco raro quiere decir que hay un pequeño desliz, ¿no? Quizás la frustración de haberse sentido abusado, intimidado, incluso no existe a veces penetración, pero el simple hecho de ser tocado ya es un abuso sexual. Entonces el chico empieza a tener un poco más de timidez y camina un poco débil. Y ese ya es un indicio de un abuso. Según nuestra especialista, los niños no mienten cuando mencionan que son víctimas de algún tipo de abuso. Cuando hay un abuso sexual y los chicos nos indican que hay este abuso, hay que creerles, buscar el porqué y ver la manera de llegar a ellos para poder nosotros enterarnos qué está pasando en el medio. En la mayoría de los casos, la víctima no revela que ha sido o está siendo abusada sexualmente porque se siente culpable y ha recibido amenazas del agresor. Generalmente el abusador, como bien se indica, siempre está cerca del niño. Ya puede ser los mismos familiares o en el ámbito escolar. Tenemos maestros, tíos, amigos, padres incluso y padrastros quienes abusan de los chicos y de los niños también. La especialista recomienda que los padres deben realizar una escucha adecuada, permanecer calmados y nunca culpar ni juzgar al menor. Luego llevarlo a una revisión médica y reportar el caso a la policía o llamar al 1-800-delito o al ECU 911. Importantes recomendaciones que usted debe tener presentes. Doctor, ¿podríamos añadir tal vez otras que tienen que ver con la información que nosotros damos a nuestros hijos sobre, por ejemplo, la naturaleza del cuerpo humano, el decirle a las partes del cuerpo con el nombre específico que es y también generar autonomía en nuestros hijos a partir de determinada edad? Uno de los factores de riesgo es que se piensa que se está dando educación sexual cuando lo que se está dando es educación sexuada. Aquí hay que cuidar, porque los perpetradores de este tipo de actos también dan educación sexual y a partir de eso llevan al niño o a la niña a tener las relaciones sexuales como tal o a pedir favores sexuales. Lo que sucede es que cómo se enseña y quién enseña es muy importante. Si es que es el docente el que está enseñando a un grupo de estudiantes es una cosa, si es que es el padre y la madre el que está enseñando a sus niños es otra cosa, pero si es que es el tío, si es que es el amigo, si es que es el profesor a solas enseñando, dando educación sexual, pues ahí hay que poner las antenas listas porque algo está sucediendo. Nadie más puede enseñar, dar educación sexual si no es a partir de un grupo o un espacio propicio para esto, donde sean los padres, donde estén el docente con más estudiantes o varios docentes. Entonces, llamar a las cosas por su nombre, habíamos dicho en algún momento, sí, pero ¿a qué tiempo? Depende del tiempo. Si es que es a los 5 o 6 años, no se puede llamar a las cosas por su nombre, porque esto inclusive puede gestar en la mente algunos conceptos que no está preparado todavía el niño para recibir. Depende del tiempo para saber qué tipo de educación sexual se da y saber qué es lo que el niño pregunta y en función de eso dar las respuestas. Ahora, ¿qué factores más existen? Bueno, algunos factores de riesgo que pueden darse,
Padrastro, se ha visto que un alto índice está padrastro involucrado. Madres, problema con la madre. La relación materno-filial es uno de los factores de riesgo más preponderantes. Madres que no han sido muy bien educadas dentro del ámbito formal educativo. Padres que son demasiado punitivos con sus hijos, que están con normas. Relaciones, problemas de relación de pareja. Niños que tienen alguna dificultad mental, por ejemplo, niños institucionalizados. Todos estos tienen factores de riesgo que probablemente podrían caer en abuso, acoso o violación sexual. Entonces, mirar a los niños, uno de los factores más importantes es la enuresis y encopresis, que quiere decir que el niño empieza a hacer una regresión. Digamos que tiene 8 años, 10 años y de pronto empieza a orinarse nuevamente en la cama. Esto es un signo de alerta rápido porque algo está sucediendo en el ámbito emocional. Porque hay factores que son físicos, conductuales, emocionales, sexuales y sociales, donde puede estar afectando la vida sexual del niño, el daño que se le ha hecho internamente. Entonces los padres tienen que estar atentos si es que, por ejemplo, no duerme bien, tiene problemas con la comida, si es que empieza con enuresis, empieza nuevamente con regresiones, vuelve nuevamente a llorar por cosas que antes ya había superado. Si es que quiere irse con tal o cual persona. No quiere irse con tal o cual persona. Hay un concepto de hablar de las cosas sexuándolas. Por ejemplo, la taza se le ve muy rica. Y esto es, a ver, ¿por qué? ¿Por qué se le ve muy rica a la taza? A mí me gustan las mujeres o a mí me gustan los hombres y qué lindo que se le ve. Depende de la edad. Si es que empieza a decirse cosas como esas, hay que poner la alerta. Vamos a tener otra pregunta en este momento desde las redes sociales, desde Facebook. Muchísimas gracias a Danay Cárdenas Oliva, que nos dice: muy bueno el tema. Me urge una pregunta. Soy psicóloga y trabajo en UNDECE, estos departamentos de consejería estudiantil, y en más de una ocasión me he encontrado frente a casos de estupro y la ley me indica que como servidor público debo poner la denuncia y así hago, pero una vez llega el proceso, después de demorarse un poco y al final la familia termina aceptando lo ocurrido y uno es el que queda como tonto en medio de un tema familiar y terminamos siendo mal vistos y juzgados por la familia. Doctor. A ver, primero, para terminar con el tema anterior, quiero recomendar a todos los televidentes que cuando esto suceda, acudan a un profesional del derecho que les va a dirigir y que no les va a hacer perder el tiempo. Porque muchas veces por el desconocimiento del funcionario, sea policía, sea fiscal o lo que sea, le trata mal a la persona y, como dice el doctor, le victimiza más a quien fue afectado. Entonces, más bien, mi recomendación es acudir siempre a un profesional del derecho para que él haga las acciones legales correspondientes. Si no tenemos los recursos para ver un profesional privado, tenemos la Defensoría Pública, tenemos los servicios gratuitos, pero siempre recomiendo acudir a un abogado para este tipo de casos que va a saber dirigir y no va a permitir que la policía, que la fiscalía o que el juez actúe en forma ilegal, ¿no es cierto? O permisiva. En lo que usted me acaba de preguntar de qué pasa si yo como funcionario o como profesor o como simplemente persona que conocí del hecho denuncié y luego los familiares no hacen nada, yo creo que por lo menos he cumplido con la ley. Lógico. La ley a mí me dice que yo debo denunciar si conozco de estos hechos y yo lo hago. Si de ahí en adelante los familiares, qué sé yo, el juez le dicta inocente o lo que sea, yo he cumplido con la ley, tengo un descargo legal y sobre todo psicológico. Porque créame, yo no podría dormir tranquilo sabiendo que sé que un menor de edad está siendo abusado por un mayor de edad y no he hecho nada. Si la ley me dice que haga, es impositivo, es una orden. No me está diciendo que si es que quiero haga, debo hacerlo y así debo actuar. Si es que posteriormente los familiares no hacen nada o me ven mal, perdónenme. Yo creo que quien deberían ser mal vistos son ellos, no yo. Yo podría andar con la frente en alto. 12 de la tarde con 49 minutos y vamos a nuestro segmento. Se dice que tenemos 3 claquetas que nos presentan algunas inquietudes. Doctor Aguirre, por favor, si me ayuda con la primera. Nos dice lo siguiente: se dice que muchas mujeres buscan ser agredidas. Esto no es algo que nosotros decimos, es algo que se escucha a nivel popular. Yo creo que eso, como les había dicho al principio, es una expresión machista que está fuera de foco. Yo creo que la mujer tiene el derecho de vestirse, de estar como ella quiera y obviamente de decidir con quién quiere tener relaciones y con quién no. Y el hombre lo que debe hacer es respetar esa decisión. Pensar lo contrario creo que ya de por sí es una agresión y creo que además eso pertenece a una persona que vivió hace muchos siglos, es decir, que no ha avanzado mentalmente. Por supuesto. Nuestra segunda claqueta de la tarde nos propone lo siguiente. Se dice que
Las víctimas no denuncian a sus agresores por miedo y vergüenza, y esto nos sirve tal vez a manera de conclusiones. Por supuesto, no se denuncia por el miedo a ser nuevamente yo victimizado dentro de todo el sistema, miedo a que la persona a quien yo quiero denunciar no sea castigado y luego venga con represalias contra mí mismo, miedo y vergüenza a que los demás se enteren, pero más que nada, miedo y vergüenza del grupo familiar que les sostiene porque se sienten que no han sido buenos padres, que no están haciendo bien las cosas, entonces prefiero dejarlo callado y apagado, como si eso lo solucionara. Hay que notar que no lo soluciona. Si lo apagamos, si lo cuidamos, si lo ocultamos, no se soluciona. Más bien se daña, se pudre y luego tenemos adultos con mucho dolor en su vida. Muchísimas gracias a Mauricio Batallas por esas conclusiones y nuestra tercera claqueta, y con esto cerramos este primer segmento de nuestro programa porque ya viene Inclusión en Acción. Se dice que la mayoría de los agresores sexuales son desconocidos para la víctima. Más bien es todo lo contrario. Por lo general, la mayoría de agresores sexuales son conocidos para la víctima, y es por eso que muchas veces no denuncian. Porque cuando es un desconocido no hay ningún temor en denunciar. No le conozco, no sé quién es, simplemente fui agredido. Es todo lo contrario. Generalmente el agresor es conocido por la víctima, y tanto es así que el agresor sabe cómo, dónde y cuándo actuar. Gracias a Rubén Aguirre, gracias a los dos porque hemos tratado de orientar de cierta manera a la gente que se encuentra en casa, que tal vez está atravesando este tipo de situaciones. Así que lo importante es escucha a sus hijos, y si usted es parte de este problema, si es una víctima, acuda a las unidades especializadas. Lo importante es que se cierren los círculos y los agresores, los victimarios, no vuelvan a cometer nunca más este tipo de delitos. Nos vamos a la pausa y al regresar, Inclusión en Acción. No se lo pierda, ya venimos con más. Como cada jueves tenemos nuestro segmento de Inclusión en Acción, y ya está aquí en los estudios del Mediodía nuestro compañero Wilson Reynoso, a quien damos la bienvenida, pero que también quiere hacer una puntualización sobre el tema que habíamos hablado en el bloque anterior. Y la normativa es clara, Wilson, bienvenido. Hay situaciones especiales justamente encaminadas a defender los derechos de las personas con discapacidad. Qué gusto, Vanessa y amigos televidentes. Bien, el tema que ustedes estaban enfocando me pareció muy interesante. Y hay que ser también realistas. Existe un alto índice de compañeros con discapacidad que han sido abusados de manera directa o indirecta, pero por sus familiares o allegados a sus casas. Quienes hemos ejercido lo que es nuestra carrera, hemos podido observar, hemos podido sentir con mucha preocupación este tipo de casos que se han dado, no solamente en Quito, también en Guayaquil, en otras provincias. Y hay que decirles, por favor, a nuestros familiares, a la gente que tiene discapacidad, por favor, tener un poquito más de cuidado. En el caso de una persona que tiene discapacidad intelectual, si usted mira que esa persona empieza a tener un comportamiento bastante fuera de lo común, bastante bien apegado a un tema de caricias más profundas, tenga un poco más de cuidado. Quiere decir que esa persona fue objeto de un abuso. A veces, de manera directa o indirecta, no se sabe. Puede ser que sea un vecino o alguien que llegó a la casa y que, discúlpeme que se lo diga, pero a veces son personas que no toman en cuenta, que no ven, que no ven el impacto, el daño que le están haciendo a una persona con discapacidad. Y que se encuentra con mucha más vulnerabilidad quizás que el resto de la población. Pero bueno. Y es que no solamente puede ser un abuso sexual. Yo creo que empiezan los abusos desde el bullying que le hacen a una persona que tiene una discapacidad. Es un tema como para abordarlo en próximas emisiones. Y vamos a hacerlo, por supuesto, porque nuestro público en este segmento de las personas con discapacidad es muy especial para nosotros, y con mucho cariño nosotros preparamos, por ejemplo, el tema del que nos vas a hablar hoy, que tiene que ver con los medicamentos. Efectivamente, quienes vivimos solos en casa o a veces tenemos un acompañante, queremos ser independientes, pero para ello se requiere los medicamentos que tengan etiquetado braille, porque si no, no sabemos cómo ingerir, cómo tomar un jarabe, cómo seguir al pie de la letra la receta médica del doctor. Pues ahora les voy a mostrar en este reportaje los medicamentos en etiquetados braille que existen y cómo podemos detectar un medicamento en el caso que no tenga ese etiquetado. Vamos entonces a prestar atención al siguiente reportaje. Interesante. Miremos y escuchamos. En el mundo existe una extensa variedad de medicamentos a los que podemos acceder de manera común. En el caso de no videntes, es necesario existan presentaciones con etiquetados braille. Debe haber adicionalmente algún resumen
de interacción medicamentosa o los efectos secundarios más importantes. El doctor Marco Báez, médico general, señala que es importante la existencia de medicamentos con este tipo de etiquetados. Para el paciente no vidente, en este caso, todo medicamento debe tener el sistema o lenguaje braille para que el paciente sepa lo que está tomando. Muchos de estos medicamentos se encuentran distribuidos en farmacias de todo el país, a las que puede acceder y solicitarlos con total confianza. Vienen con la receta, entonces con la receta, aquí el médico le manda cada cuánto tiene que tomar, por cuánto tiempo, cuál es la dosificación que el médico le recomienda. O sea, siempre va a requerir de que nosotros le ayudemos con ese tipo de información. Hay muchos, por ejemplo, no videntes que si llevan ya, gracias a la tecnología, llevan su celular o su aparatito en el cual ellos le graban al médico cómo tiene que tomar un cierto medicamento. Ahí la importancia de que en la caja conste el lenguaje. Acá tenemos otro medicamento que se lo conoce como Pantocal de 40 miligramos. Acá Musculare de 10 miligramos. En caso de medicamentos sin etiquetado braille, existe una manera de identificarlos, a través de un lápiz lector para no videntes. Forte 15 ml, solución para gotas 1%, vía oral, advertencia, precaución en diabético. Muy interesante, Wilson, y esto es particularmente importante porque el consumo o el uso de medicamentos es muy delicado. Sí, y sobre todo la tecnología va de la mano. Si usted no encuentra un medicamento braille, puede adquirir este lápiz que le va a permitir leer todo el contenido de la caja. Así es. Ya, interesante estos temas. Y esperamos que a usted le haya gustado y recuerde, cuando usted vaya a una farmacia, por favor solicite que le atiendan y que le den en detalle cómo usted debe ingerir cada medicamento recetado por su médico. Excelente, Wilson. Creo que la próxima semana tendremos, por supuesto, otro tema de interés. Nosotros tenemos que despedirnos. Mañana vamos a estar hablando sobre el estrés. No se lo pierda, la cita será todos tenemos estrés. Y yo creo que hoy estamos estresados un poco de alguna manera, Wilson. Sí, todos estamos estresados, preocupados, pero al mismo tiempo con buena vibra. Esperamos que nuestra selección obtenga un triunfo importante. Nos hacen falta los puntos. ¿Te animas a dar un pronóstico? Me animo a dar un pronóstico, bueno, 1-0. Sí, es un poco difícil el partido, pero 1-0. Ajustadito, ¿no? Bueno, entonces 19:45 desde aquí, como lo dijimos al inicio de este espacio, toda la energía positiva para nuestros seleccionados y ojalá que esos 3 puntos lleguen directamente desde Brasil a Ecuador. Así que le invitamos a seguirnos aquí en la televisión pública mañana, 2 en punto al mediodía. Buenos días.